Estamos con nuestro 24º programa de Constitución entre Todos. Aclaramos que este programa se emite el martes 19 de noviembre. Y por lo tanto vamos a seguir en el programa de hoy, que se grabó el 12 de noviembre, vamos a ir hablando de la situación boliviana. No sabemos obviamente cómo estará la situación el 19, pero hablamos a partir de los hechos que tenemos ahora. Cuando hablamos de Bolivia, y alguna gente por ahí confunde y habla de extranjeros, hay que no olvidar que Bolivia es el territorio de lo que se llamaba Alto Perú. Y el Alto Perú formaba parte primero del Virreinato del Perú, cuando no existía el Virreinato del Río de la Plata. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, junto a Uruguay y Paraguay, formaba parte del Virreinato y con la Argentina. Cornelio Saavedra nació en Potosí. Moreno, Castelli y Monteagudo estudiaron en la Universidad de Charcas, que está en la actual Bolivia. Juana Zurduy, que todos recordamos, también sería boliviana. Por lo tanto, los lazos afectivos, históricos, y hasta diría con las provincias de Salta, Jujuy, hasta étnicos, culturales, porque se parece mucho más un salteño, un jujeño, un boliviano, que a uno de capital o de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, y hay que analizar otra cosa. No sé si saben, el otro día estuve hablando con el vicecónsul de Bolivia de acá de la zona, que abarca hasta Berazategui y Varela. Hay en todo ese territorio del viceconsulado hay 80.000 bolivianos, y en el territorio de La Plata hay 40.000. Por lo tanto, y en la Argentina habría, según algunos, cerca de 2 millones de bolivianos. Es la comunidad de hermanos de la patria grande y de cualquier nacionalidad más grande de la Argentina. Y aparte hay que recordar que ellos tienen varios principios que son, entre otras cosas, no ser flojo, es decir, trabajar, ser valiente, pero sobre todo trabajar, y no robar, y la cuestión del respeto. El respeto a los demás. Son uno de los principales productores del cinturón frutícola de La Plata, ¿no? La verdad que mucha gente por ahí les gusta criticarlos por sus vestimentas, por su baja talla, por su color, esas cosas que uno no sabe desde dónde provienen, porque sinceramente todos nos deberíamos sentir mucho más hermanos, ¿no? Sin tener ningún tipo de diferenciación para su color o vestimenta. Pero bueno, aún en el siglo XXI seguimos notando esas diferencias, y la gente por ahí no sabe que ese tomate que recibe en su casa, esa verdura, fruta, por ahí fue cosechada y recolectada por un hermano. Gracias a ellos comemos una parte de eso. Y que también son lógicas de que vienen desde los pueblos originarios, el respeto a la tierra, el respeto a la naturaleza. Recordemos que Bolivia pasó la revolución del agua en el 2002, que fue de enero a mayo más o menos, que cuando una empresa quiso entrar, Berchtel, a privatizar el agua, la gente salió a las calles a defender los recursos naturales, porque para los pueblos originarios el agua es vida, como muchos otros elementos de la naturaleza. Ahí empezó a surgir la figura de Evo Morales, entre otros. Claro, porque recordemos que Evo Morales es una mezcla de campesino y sindicalista, porque los cultivadores o trabajadores del Chapare, él representaba a esos. Y por lo tanto, tiene que ver con el sindicalismo y con el campesinado, aparte de ser indígena. Hay dos datos que me parece que no se pueden dejar de subrayar, que me parece que son de suma importancia, ¿no? Uno es este supuesto líder de la mal llamada revolución boliviana, que es este tipo Camacho, que está exactamente, que está totalmente relacionado con los negocios gasíferos de Bolivia, claro. El cual hay que recordar que Evo Morales estatizó, lo cual siempre que se tocan ese tipo de intereses hay consecuencias. Otra de las cosas que hay que entender, y que hay que entender desde la geopolítica, que Venezuela es uno de los principales productores y una de las principales reservas de petróleo de todo el planeta Tierra, y Bolivia es una de las principales o una de las reservas más grandes de litio y del gas. Claro. Entonces, no por nada existen estos conflictos que parecerían que surgen de la nada, tanto sea en Venezuela
como surge en Bolivia. Nosotros siempre decimos, ¿por qué será que tanto la OEA, Naciones Unidas y todos esos organismos que se llenan la boca no hacen nada en Haití, ¿no? Por ejemplo, por plantear una situación. O en Chile ni la nombran. Por ejemplo, Michelle Bachelet, que para algunos representaba o hasta se autodenominaba socialismo. Yo pienso en Salvador Allende, que era del Partido Socialista, que era un demócrata porque surgió por elecciones. Sin embargo, ¿qué tiene que ver con esta mujer? Nada. Él dio su vida por los humildes, él educó, hizo docencia política toda su vida, fue un médico que estaba cerca de los pobres, y sin embargo ahora Michelle Bachelet atacó a Venezuela sin pruebas o con pruebas, testimonios de gente que vivía fuera de Venezuela, por lo tanto era opositora al gobierno de Venezuela claramente, y no habló nada de la cuestión chilena, todavía no habló nada de Bolivia, y sin embargo sí habló de Venezuela. ¿Cuál es su rol? ¿Representar al pueblo chileno y a los latinoamericanos en una organización mundial, o representar a las grandes potencias? ¿Qué intereses representa? ¿No? Me parece que en esta coyuntura actual en la cual estamos viviendo, me parece que sería valedero significar la importancia de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que han sido artífices de alguna manera de intentar, ojalá Dios quiera que cuando este programa se emita esté restablecido el orden en Bolivia, como bien Santiago dijo, esto va a estar saliendo dentro de una semana. Ojalá Dios quiera que exista una especie de contención de ese campesinado boliviano que defiende a Evo Morales, como decía hoy a Joel, que eso se está aplacando, que todas las noticias de la televisión, de la radio, de los periódicos no la están mostrando, como el campesinado que ha sido beneficiado, pero enormemente por estas políticas de Evo Morales, está saliendo a las calles a defender a lo que hoy es su líder, ¿no? A lo que hoy es su actual presidente, porque también tenemos que recordar que aún hoy no ha sido aceptada la renuncia. Seguramente para cuando este programa se emita eso ya habrá estado resuelto. Ojalá que Dios quiera que el pueblo pueda resistir estos embates que se están viviendo en esta zona, ¿no? Y que la lucha y la resistencia siempre estén a nivel regional. Desde la Patria Grande, ahora creo que México y Argentina son dos plataformas muy importantes de la izquierda, digamos, latinoamericana. Lo digo izquierda muy genéricamente, ¿no? Desde las resistencias. No les gusta mucho, si escuchan la palabra izquierda es como que se sienten... como que, ay, no, ¿qué dijo? No. Bueno, pero si no la tendríamos que llamar nacionalismo popular revolucionario, que tampoco es una lista. Claro, o antiimperialismo, como en la remera de Santiago. Creo que son dos países muy importantes. Recordemos de que con esta vuelta de tuerca del imperialismo, que es el neoliberalismo, desde 1994 en el Tratado de Libre Comercio entra por México, después viene para toda América Latina, saliendo de una dictadura, así que México siendo la puerta de América Latina y Argentina teniendo toda esa experiencia histórica, política de emancipaciones, yo creo que son dos plataformas que ahora, hasta el momento, López Obrador y Alberto Fernández, que todavía no ha asumido, y Lula, han tomado... No hay que olvidarse y el excarcelamiento de Lula, que es muy... que ya hizo manifestación de fe de su indoamericanismo, latinoamericanismo, ni bien fue liberado. Claro que son fundamentales. Lo que es importante recordar, que México tradicionalmente fue el país que daba más asilo de toda América. A los de la Guerra Civil Española hubo dos lugares donde iban, Argentina y México. Grandes poetas fueron a México, como León Felipe. Claro. Otros vinieron acá, como Rafael Alberti. Pero, y también en los 70, después del golpe militar, muchísima gente fue ahí, incluso nuestro querido y respetado expresidente Héctor J. Cámpora, estuvo primero asilado en la Embajada de México y después vivió en México. Sí, es decir, México fue hospitalario, muy hospitalario. Sí. Más allá de toda la degradación que después tuvo el PRI en los 70s. Sí, 80s. Que bueno, que también, después tuvo el PAN, que era peor que el PRI, claro. Etcétera. Pero también no hay que desconocer que están pegados al imperialismo, ¿no? Me parece que México verdaderamente la tiene muy, muy complicada, porque gran parte de toda su vida
es venderle a los Estados Unidos, que es su frontera más cercana, ¿no? Y recordemos que si corta esa relación, que es por ahí lo que también le ha sucedido a Venezuela hoy, es muy difícil. Verdaderamente los tipos generan esa relación de opresión para con los pueblos de diferentes maneras, ¿no? Eternamente lo han hecho a través del endeudamiento, en los cuales Estados Unidos obliga a los países no desarrollados a tener que tomar empréstitos que después se producen imposibles de devolver, y a raíz de eso te dicen, bueno, cuáles son los mecanismos, qué presidente tenés que elegir. Te endeudo y te domino. Exacto. Y es eso, de que México también tiene las características que tiene también Perú, Ecuador, Bolivia, de tener mucha población indígena, de tener ciertas resistencias. Recordemos los zapatistas en el sur de México, en Chiapas, cuando fue lo del TLC, dijeron, bueno, vamos a negociar, pero vamos a negociar en nuestro territorio. Llevaron al presidente a una cancha de básquetbol en Chiapas, se taparon la cara, salieron a las calles. Ahí el mundo vio, claro, son los indígenas los que están, los que salieron a protestar, cuando la misma derecha mexicana había dicho como que no, todos somos mexicanos, primero México, segundo México, tercero México, todos somos mestizos, pero era una gran mentira. La población indígena siempre estuvo ahí resistiendo. En el segundo bloque seguimos con este tema porque el entusiasmo nos hizo extender el primer bloque. Seguimos dentro de un ratito. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook Catering Los 1000 Sabores o en nuestra página web losmilsabores@hotmail.com o en nuestro local Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17. Los 1000 Sabores. Lego. Encantado de estar con ustedes, los invito a acompañarnos con nuestro nuevo programa, Constitución entre Todos. Lo haremos con mis colaboradores Diana Godoy y Joel López Muñoz. Diana. Sí. Gracias, Santiago. Vamos a estar el martes 4 de junio, que será nuestro primer programa, y estará saliendo de 18:30 a 19 horas. Joel. Será un gusto compartir con ustedes en el canal comunitario Naturaleza Viva. Esperen. Canal comunitario Naturaleza Viva, siempre con vos.
Bueno, seguimos con el 24º programa de Constitución entre Todos, programa que se emite el 19 de noviembre, martes, a las 18:30. Seguimos hablando del tema latinoamericano porque es un tema que nos importa siempre y más en las especiales circunstancias. Acá siempre hemos manifestado la cuestión de los pueblos originarios, de la cuestión del nombre verdadero del continente. Se llama Abya-Yala, se llama, porque si no se llama el nombre de un tipo que ni siquiera la descubrió ni la redescubrió, fue un cartógrafo. Es una cosa rara eso. Hablando del continente, hay que recordar que este continente nunca fue descubierto. Este continente existía gente que vivía. Es algo parecido a cuando se habla de las campañas al desierto acá en la Argentina. Desierto no existía porque una que no había arena y otra que estaba poblada por muchísima gente. Nada más que eran blancos, no eran blancos, era como pasa en Bolivia. Estaban invisibilizados, estaban sometidos. Con Evo Morales, un poco antes había sucedido algo parecido en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro y Hernández Suazo en la llamada Revolución del 52. Pero nunca había llegado hasta tal punto como ahora, en donde se reivindicaba a los indígenas y a los mestizos, que son el 80% de la población. Sí. Por lo tanto, eso es como Sudáfrica. Si uno piensa, a veces decían, ese indio, ¿cómo va a ser presidente? Si el 80% es indio mestizo, es lógico que es lo mismo que Sudáfrica. El 80% más son negros o mulatos, ¿quién tiene que presidir? Si uno es democrático, la lógica es que sea un negro o mulato, salvo que los negros elijan a un blanco, quisieran hacerlo. Pero en principio, lo natural es que elijan a alguien de la etnia mayoritaria. Claro, aunque desde el poder imperialista se dice de que los estados-nación hay mestizaje. Por ejemplo, pasa en Guatemala de que se dice el ladino al que no es indio. Se dice ladino por decir lo que no soy, por una posición de clase, ¿no? Pero entre 1978 y 1982, el mayor genocidio en América Latina fue hacia la población indígena en Guatemala de parte de la dictadura militar, porque es la que resiste, es la población que puede llegar a hacer una revolución, la población que sabe resistir también, que no solo es en una cuestión académica. ¿No? Después pasó en Perú también. En Perú también. Terrible, claro. Terrible lo que pasó en Perú. Sí, que no es una cuestión solo conceptual, sino que también de experiencia histórica. En Colombia, muchos es esos que tienen que trasladarse migrar en su propio territorio. También y indios y mestizos son la mayoría. Claro. Hay que recordar, hablando de los distintos países, obviamente que Bolivia es lo más central ahora. Pero en Colombia hay que recordar que hubo un proceso de paz, la tercera vez desde una larga y casi continua guerra que se produce desde hace 71 años, desde el asesinato de Eliezer Gaitán. Por tercera vez había habido un proceso de paz. ¿Y qué pasó? Como las veces anteriores, empezaron a matar a mansalva a guerrilleros, a líderes sociales, líderes campesinos. En menos de un año mataron más de 500 personas. Les prometen participar, les prometen decir que van a poder sumarse a esa democracia, a participar libremente, y después salen a cazarlos, ¿no? Me parece que todo, aparte de lo que estamos viviendo y bien se defienden en estos programas, es parte de la batalla cultural que a nosotros nos encanta nombrar, decir, porque el poder hegemónico enfrente es tan grande, tan poderoso, que no vas a encontrar programas de televisión, programas de radio que te hablen justamente de esto, de la defensa a ultranza del aborigen, del indígena, de los que verdaderamente son los dueños de esta tierra. Parecería que todos los medios de comunicación son todos nacidos en Europa o son todos rubios de ojos claros, y sin ningún lugar a duda me parece que nunca se da al revés, el odio racial del negro hacia aquel blanco que logró tener dominación, poder
me parece que siempre sigue siendo al revés. Yo por eso, a veces yo siempre hablo, cuando me toca hablar con algún sociólogo experimentado, el tratar de entender esa lógica de por qué el que tiene más odia al que tiene menos, ¿no? Me parece que es tan difícil de comprender, porque por ahí desde algún punto de vista, aquel que está despojado de todo, aquel que por ahí nació sin pocas posibilidades, con muy pocas oportunidades, sin tener dinero, con poca alimentación, con poca vivienda, con poca todo, podría llegar a tener algún tipo de resentimiento con aquel que tiene más. Pero por lo general esa situación no se da. Siempre es al revés. Siempre aquel de clase media que tiene un poquitito más que el que está abajo, pretende que el que está abajo no lo tenga, que no adquiera, que no llegue. Por eso esa lucha de clases que va a ser histórica en toda esta Sudamérica, y la necesidad de no lograr que estos gobiernos progresistas den mayor equidad y mayor igualdad a los sectores humildes de la población. Pasó en Argentina, pasó en Bolivia, pasó en Brasil, pasó en Venezuela, pasó en Ecuador. Al respecto, es muy interesante. Ahora vamos a pasar un video que entronca el tema de los pueblos originarios, del capitalismo como depredador de la naturaleza, extractivismo. El extractivismo, obviamente, centralmente de minerales y petróleo. Claro. Y el rol que cumplen los pueblos originarios. En este video aparece, y en otros que iremos pasando, ya pasamos una vez, uno de Silvia Federici que hablaba del tema. Los pueblos originarios son los mayores defensores del medio ambiente, porque ellos simplemente es para alimentarse. Entonces no matan animales ni pescan por demás, y por una cuestión ritual, ellos se consideran parte de la madre tierra. Claro, y la madre tierra, la Pachamama, es la sagrada madre tierra. Claro. Bueno, ahora vamos a pasar un video de Chomsky en donde se habla del tema de la depredación capitalista y que nos pone en riesgo a todo de supervivencia y hace inseguro, improbable el futuro del planeta y de la humanidad. Muchas gracias. Nos guste o no, estamos viviendo en una época muy singular, en un periodo muy especial de la historia de la humanidad. En pocos años, los hombres, la humanidad ha construido dos almádenas, dos máquinas de destrucción que son un peligro para nosotros. Y hay más de estas máquinas esperando para destruirnos. Entre estos logros, las fuerzas dominantes de la sociedad global han instituido políticas que erosionan de manera sistemática la mejor línea de defensa contra la autodestrucción. Me refiero a que la inteligencia humana ha creado lo que llamamos la tormenta perfecta. Si esto continúa hasta ahora, este experimento humano probablemente no sobrevivió por mucho tiempo. Aparentemente, los humanos nos hemos dedicado a establecer y comprobar la trágica tesis formulada por uno de los biólogos modernos más importantes, Ernst Mayr. Mayr consideraba la posibilidad de encontrar vida inteligente en el universo y concluyó que las perspectivas y las posibilidades eran muy pocas. Las razones para pensar esto básicamente se basaban en nuestra situación actual. Myers resaltaba que con una muestra, por ejemplo, en la Tierra, tenemos aproximadamente 50.000 millones de especies. Por lo tanto, tenemos evidencia considerable que contribuye al éxito biológico y que no. Myers resaltaba que la evidencia es muy clara. Los organismos más claros, más exitosos,
son aquellos que pueden mutar rápidamente, las bacterias, o aquellos que tienen un nicho fijo, que básicamente sobreviven sin importar lo que pase, como los escarabajos. Por lo tanto, las bacterias y los escarabajos probablemente sobreviven y son organismos exitosos. A medida que nos movemos en la escala de lo que llamamos inteligencia, las perspectivas de supervivencia se reducen claramente. Cuando llegamos a los mamíferos, los números se reducen, los primates cada vez menos. Los simios, los humanos, hasta que llegamos a especies con cada vez menos números. Que la humanidad haya crecido en aumento en el número en los últimos años no quiere decir nada. Hemos visto que la historia de la vida en la Tierra de alguna manera va en contra de la frase que es mejor ser inteligente que estúpido. En otras palabras, lo que llamamos inteligencia probablemente sea una mutación letal para nosotros. Este biólogo también dijo que el promedio de vida promedio es aproximadamente 100.000 años de una especie. Y los humanos modernos aparecieron hace aproximadamente 100.000 años. Y ahora realmente están abocados con esfuerzo a comprobar la teoría de Myers, para mostrar de que quizás ya hemos vivido más de lo que nos correspondía. Esa empresa ha comenzado desde los finales de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, construimos estas dos amenazas inminentes a la supervivencia, junto con una erosión sistemática de los medios de defensa contra este ataque. Y estos dos desafíos que tenemos, esas dos amenazas que enfrentamos, son, por supuesto, las armas nucleares y la catástrofe medioambiental. La mejor defensa contra este desastre inminente sería una democracia funcional, en la cual ciudadanos informados e involucrados se unan para así desarrollar medios de poder superar esta amenaza. Las políticas generadas en la era neoliberal de las últimas generaciones ha potenciado significativamente esta amenaza. Estas políticas, de alguna manera, excluyen a la población general de participar en el proceso de la creación de políticas. Muchas veces también se afecta el conocimiento y el involucramiento. Esto ha promovido una concentración de la riqueza y también del poder político, y es una manera de socavar las instituciones que podrían ser responsables y dar respuesta a la voluntad del público en general. Y es una manera de disminuir la democracia real. Asociada con esta erosión de la democracia, también se produce un ataque al aparato de regulación que de alguna manera podría mitigar las amenazas. Todo esto se ve de manera muy dramática en el país más poderoso del mundo, el líder del mundo libre, pero las raíces llegan muy profundo. Impecable esa intervención de Noam Chomsky. Acordemos que él es estadounidense, es semiótico, semiólogo, analista político, escritor de varios libros, bastante crítico con las políticas neoliberales, defensor del medio ambiente, así que no es Chomsky. Y con eso que hablaba sobre la inteligencia, ¿no? Esta razón instrumentalizada que también ha dicho Marx, la ilustración, o sea, como que la inteligencia siempre ha venido desde lo central y desde los poderosos, desde la acumulación de poder y el riesgo que ahora vivimos como planeta, ya que él habla sobre cómo superar las amenazas con una democracia real, esa democracia, la carta que nos vende la derecha, que pensamos que ir a votar o que la democracia es claro, que como que nosotros por tener un presidente vivimos dentro de un marco democrático. Hay que repensarlo porque está en riesgo la humanidad, el planeta, el medio ambiente. Decía Chomsky, con los millones de especies que existen en el mundo, o sea,
el ser humano no tiene esa concepción porque ha estado tapada por las políticas neoliberales que han desgastado toda esta conciencia a nivel mundial. Y con la enorme gravedad de tener que afrontar que los principales productores de dióxido de carbono y los principales productores de matanza de animales y de seres vivos en el planeta no reconocen al medio ambiente como algo a que cuidar, no quieren intervenir en todas las organizaciones y en todos los llamados que está haciendo el planeta Tierra, básicamente lo que es Estados Unidos y China, ¿no? Que son los principales productores de dióxido de carbono. Hace un tiempo decían y se sacaba un informe en el sentido de que Estados Unidos verdaderamente se vio amenazado por China cuando este país lo superó en la emisión de dióxido de carbono, como diciendo que pasó a ser más importante que Estados Unidos. La verdad que, bueno, sinceramente es algo en lo cual necesitamos que la ciudadanía en su conjunto, el planeta Tierra, tome conciencia. Y también la voluntad de la gente. Me quedo con una frase de un viejo sardo italiano llamado Antonio Gramsci, que decía: frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Creo que el pueblo salva al pueblo y es en lo que estamos desde otros marcos de resistencia y de conciencia. Pero volviendo a lo que ya anunciamos y estuvimos conversando hace un rato, el tema es a veces la concepción antropocentrista y la concepción de los pueblos originarios, que el hombre es parte de la Tierra, parte del universo, no es el dueño del universo. Y muchos de los problemas que se suceden por el exceso de contaminación ambiental tienen que ver con la sociedad de consumo y tienen que ver con la carrera armamentista. Obviamente, bueno, ahí planteaba que los dos peligros, ¿cuáles eran? La contaminación ambiental y las armas nucleares. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial también, todo esto que, como él lo decía, que apenas pudimos sobrevivir después de la Segunda Guerra Mundial con las armas nucleares y con todas las guerras. Así que, bueno, a Chomsky lo conocí primero por su gramática generativa transformacional, que él decía, hablaba del lenguaje, ¿no? De cómo el pensamiento configura el lenguaje configura el pensamiento y el pensamiento las ideologías, ¿no? Y después en otra parte también Chomsky siempre ha hecho ensayos para analizar el imperialismo, para analizar cómo Estados Unidos opera en todo el mundo y conjuga lo que es la semiótica con el análisis político, y eso lo hace una genialidad. Claro, él es un pensador no individualista, pero sí individual, no forma parte exactamente de ninguna organización. Él se define a veces como anarquista, pero otras veces que sigue la línea del ala izquierda de la Tercera Internacional de Anton Pannekoek. Me parece que vamos a tener que tener una extensión, otro programa más para Chomsky, poder hablar, claro. Porque me parece que es un tema muy, muy importante y muy rico, ¿no? No, y también me llamó la atención cuando iba a la televisión Michael Hart o Chomsky, le ponían abajo comunista. Bueno, por hoy nos despedimos. Despedimos a nuestro invitado Hipólito Yrigoyen. Muchísimas gracias. Que nos gusta pronunciar su nombre porque nos recuerda a un patriota con sus claros oscuros. Bueno, esperamos en algún programa venidero contar con la presencia nuevamente de Hipólito, porque el programa salió fluido y hubo un intercambio interesante. Muchas gracias, Hipólito. Naturaleza Viva,
Seguinos en nuestras redes sociales, en YouTube, Canal Comunitario Naturaleza Viva. Entrá y suscríbete. En Facebook e Instagram, seguinos como CC Naturaleza Viva. Canal Comunitario Naturaleza Viva, siempre con vos.